Gil Gilete es el penúltimo que habla. El último que habla es Pedro Estala. Bueno, pues llega al punto de las amistades peligrosas. Esto es interesantísimo. La Matallana y la oposición interna a Godoy. Pero esto es interesantísimo para conocer la historia de España y no tanto la obra de Malaspina. Aquí habla de la influencia del partido aragonés, al que paradójicamente de las disputas entre Aranda y Florida Blanca. Ya hemos dicho que cuando se va a su expedición, Malaspina coincide en buena parte con lo que propone secretamente Florida Blanca. Bueno, pues aquí hay unas interesantes notas, unos interesantes rasgos sobre la disputa, porque claro, todo el mundo quiere reformar, pero a su manera. Pues la disputa entre los reformistas Aranda y Florida Blanca. Florida Blanca luego será el que imponga el cordón sanitario. Ya está bien reformar, cuidado con lo que nos viene de Francia, a pesar de que Florida Blanca es un gran reformista. Lo del partido aragonés, la influencia de la masonería, la influencia del... el partido aragonés era el partido del conde de Aranda, primer ministro de Carlos III y fundador de la logia masónica del Grande Oriente Español, antagonista del conde de Florida Blanca, en torno a cuya figura se agrupaba otro partido, los llamados golillas. Y bueno, en fin, todo esto es el contexto en el que el imprudente Malaspina no tiene mejor idea que hacer planes y propuestas de reforma. Proponían aquí está, en 1794 Aranda fue desterrado a Jaén. También fue desterrado a estas tierras el conde, que no era conde, Olavide. También Pablo de Olavide fue desterrado a estas tierras. Es interesante, vivo en tierra de destierro y se nota. Aquí no viene nadie, aunque he de decir que he enseñado en Almería y eso es el Kazajstán de España. Pero bueno, aquí tenían un poco más de corazón, no los mandaban a la Alhambra de Granada, pero tampoco a La Coruña, los mandaban a Jaén. En 1794 Aranda fue desterrado a Jaén tras un encontronazo con el Valido, lo que provocó que sus seguidores continuasen, aún con más ahínco, haciendo propaganda anti-Godoy. Bueno, se estaba metiendo todo esto era un avispero. Entre los miembros de la aristocracia afines al partido aragonés, más activos en la tentativa de derrocar al primer ministro y más próximos a los monarcas, estaba precisamente Fernanda O'Connoch, con quien Malaspina estableció una estrechísima amistad tras instalarse en Madrid en una casa aledaña a la de la marquesa. O'Connoch mantenía públicamente discursos desmedidos sobre el gobierno y contra el ministro Godoy. Bueno, en fin. Aunque Godoy consiguió abortar in extremis el motín de San Blas, también conocido como conspiración de Picornell, el complot vinculado directamente al partido aragonés y a la masonería se había organizado en sigilo a partir de las tertulias frecuentadas por la Matallana, como era conocida la marquesa, en la que ésta actuó en secreto como intermediaria entre la cabeza visible del golpe, Juan Picornell, un supresivo abogado y pedagogo mallorquín, y poderosos aristócratas de la oposición interna, que lo apoyaban entre bastidores. Desde su llegada a la corte, el abogado Juan Picornell procuró buscar nuevos partidarios para su causa y la primera que se declaró, esto es cita, la primera que se declaró tal fue la marquesa de Matallana, en una tertulia que comenzó a concurrir con ocasión de defenderla en un pleito. Bueno, pues Picornell fue condenado a la horca, pero se fugó de España gracias a los amigos conspiradores. Y luego hay otro capítulo en este artículo del cortejo literario, es lo que se ha dicho, pues Malaspina era simplemente el cortejo de la marquesa de Matallana, del cortejo literario a la prisión y el exilio. La marquesa de Matallana debió quedar favorablemente impresionada por el brigadier, que además de un hombre exitoso, cultísimo, atractivo, soltero y recién entrado en la cuarentena, había sido recibido a su retorno de la expedición científica como un héroe nacional. Ya hemos visto que como el Cook español, estableció una amistad hasta el punto de llegar a suscitar chascarrillos en los círculos cortesanos
y entre las personas cercanas a Alejandro, que inclusive se vieron reflejados en la disputa sobre la belleza en el Diario de Madrid. Pero bueno, a quien lea todas las cartas, pues esto le supondrá un hallazgo festivo. Por estas fechas todo el mundo de la corte sabía y comentaba que el italiano era el nuevo cortejo de la marquesa. Y aquí se da, para explicar esta costumbre rarísima, el testimonio de Joseph Townshend, que visitó Madrid entre 1786 y 1787, y traduce el testimonio de Townshend, que tenía que resultar curioso para los ingleses. Quizá, bueno, claro, es un rasgo más del galicismo de los españoles de aquella época, y es quizá una de las razones por las que el siglo XVIII es de los ingleses, son los señores del siglo XVIII, así como del XVII lo fuimos los españoles. Pero el galicismo mental del XVIII y el hispanismo de los ingleses hizo que las tornas cambiaran. Cuando uno va a visitar a una dama, pues habiendo, dice este viajero inglés, pues habiendo una dama en la casa, la visita es para ella, no ha de llamar a la puerta ni preguntarle nada al portero, sino que debe encaminarse directamente a la habitación en la que ella suele recibir a los visitantes. Los amigos son en su mayoría caballeros, pues las damas rara vez hacen una visita que no sea de ceremonia, y entre esos amigos allí reunidos, uno de ellos es por lo común el cortejo. A lo largo de mi estancia en España no oí jamás mencionar a un marido celoso ni llegué a saber con certeza que tal cosa existiera. El marido tiene tan poca importancia en el hogar y se le ve tan poco por allí, y cuando se le ve es un extraño tan completo para todas las visitas de su familia que al amante le resulta muy fácil pasar inadvertido. Este debe estar presente a cualquier hora del día, ya sea en público o en privado, ya esté enferma la dama o goce de buena salud, y debe ser invitado a todas partes para acompañarla. Es decir, una cena, pues viene la marquesa de Matallana y su cortejo, el brigadier Malaspina. Y este punto que sigue es importante. Como es sabido, en noviembre de 1795 la marquesa de Matallana actuó como amanuense de Malaspina, transcribiendo sus planes para derrocar al gobierno de Godoy, sin que la letra y el particular castellano del italiano le delatasen. Pues bien, en julio de aquel mismo año, es decir, pocos meses antes, la marquesa ya había realizado una labor semejante como amanuense de su amigo brigadier en la disputa sobre la belleza, enviando al Diario de Madrid una larga carta bajo seudónimo, que con toda probabilidad fue dictada por Malaspina con adiciones de la propia marquesa. El texto posee un conjunto de coincidencias muy específicas con la meditación filosófica, las cuales, a mi juicio, hacen indudable su atribución al italiano. La carta contiene toda una serie de ideas y expresiones muy parecidas o idénticas a las que aparecen en la meditación, escrita por Malaspina durante su confinamiento. Entre los rasgos coincidentes con la meditación filosófica que refuerzan la autoría malaspiniana de la carta están las más notables, las citas al filósofo Condillac, una defensa del papel de las mujeres en la sociedad, una visión histórica, atentos a esa supuesta influencia de Vico, esa supuesta influencia omnipresente de Vico, según Pimentel en la Real Academia de la Historia. Atentos. Aquí está la defensa de una visión histórica, cíclica y degeneracionista. Claramente influida por Vico y Filangieri. De acuerdo, sí, cíclica y degeneración. Es que había visto lo de... Vale, sí. Cíclica y degeneracionista, influida por Vico. Vale, entonces sí, tiene ese hilo rojo, esa hechura, esa contextura. El empleo de referencias a la música de Haydn, y esto sin duda alguna nos va a sorprender, el empleo de referencias a la música de Haydn como paradigma de un arte desnaturalizado, que se ha olvidado de imitar a la naturaleza. Y Malaspina cree en la imitatio, cree en la imitación clásica, más bien neoclásica. Cree en la imitación neoclásica a rajatabla. Entonces, la música de Haydn le parece
desnaturalizada como a Ortega le puede parecer el arte contemporáneo deshumanizado. Es decir, el arte contemporáneo de Ortega no puede ser entendido ni manejado por el ser humano y por el público en general, y el arte de Haydn no hace lo que tiene que hacer, que es proceder de la naturaleza. Asombra el mal gusto de Malaspina en un tiempo en el que los duques de Osuna, por ejemplo, se hacían retratar por Goya con una partitura de Haydn, y era desde luego su músico favorito y más solicitado. Incluso se lo quisieron traer a España, quisieron traerse a Haydn a España. El empleo de referencias a la música de Haydn como paradigma de un arte desnaturalizado que se ha olvidado de imitar a la naturaleza, etc. Y encima se autocita, porque cita el viaje de Malaspina al archipiélago de Babao, autocita que el italiano repite en su meditación. Claro, y aquí se ve, por supuesto, que es Malaspina, porque las cartas, las relaciones no aparecieron hasta que se publicaron en ruso, en San Petersburgo. Por lo tanto, aquí está clarísimo que es él. Autocita que el italiano repite en su meditación, y se incluyen referencias antropológicas sobre algunos de los pueblos americanos contactados durante la expedición y otros grupos étnicos que solo un erudito viajero con alto interés en asuntos etnográficos como el propio Malaspina podía tener en el Madrid de la época. Bueno, lo que quiero ver es esta cita, que aparece un facsímil de una de estas páginas, pero vamos, yo remito a la Hemeroteca Digital Hispánica y ahí estará. Bueno, hay un pasaje importante sobre la historia y luego vemos sobre la disputa. Esto es importante. El texto de la Defensora de la Belleza carece de los defectos formales característicos del castellano escrito de Malaspina. Así que podemos pensar que el italiano buscase en la marquesa la ayuda de alguien que pudiese corregir los defectos de su escritura sin tener que sufrir la insoportable censura que ejercía sobre sus escritos el padre Gil, y sin dejar, es añadido, y sin dejar rastros de su letra. Resulta verosímil, dice Juan Manuel Sánchez Arteaga, y realmente lo resulta, y estoy de acuerdo, resulta verosímil pensar que ambos escribieron conjuntamente la carta de la Defensora. ¿Qué sentido tendría? Que la marquesa de Matallana sí citara la expedición en Tonga, donde no había estado, y qué sentido tendría que Malaspina firmara como la Defensora de la Belleza, como una mujer. Que escribieran conjuntamente la carta de la Defensora de forma semejante a como hicieron al redactar el plan para derrocar a Godoy en noviembre de aquel año, cuando la Matallana volvió a actuar como amanuense para Alejandro. Aquí entonces se cruzan esos dos escritos, el completamente festivo y el peligroso, muy, muy, muy peligroso. En cuanto al no peligroso, al inocuo, pues aquí hay un resumen de esta carta. La carta de la Defensora se iniciaba con una divertida introducción en la que ésta se describía a sí mismo como una mujer madrileña. La Matallana también lo era, muy hermosa. De ahí viene lo de una mujer fea, en la respuesta del padre Gil. Su modo de vida aristocrático, por cierto, una cosa completamente descortés y muy propia de un cura trabiliario. Su modo de vida aristocrático, confesaba pasarse los días del tocador a la tertulia y de la tertulia al paseo, y sus costumbres refinadas la calificaban como una perfecta petimetra, si eso es posible, de la nobleza. El texto continuaba con una dura crítica al sexismo imperante en la sociedad española de la época, donde se acusaba a los hombres de mantener a las mujeres en un estado de total exclusión de la vida pública. Tras una serie de digresiones, el texto se centra en la crítica al relativismo estético defendido por Ceballos, y aquí está lo que quiero citar. Acompáñese el señor Boceca de las damas que producen las heladas regiones de los polos, y recréese con sus bocas rasgadas hasta las orejas, con sus narices aplastadas, con sus ojos pajizos, con sus pellejos de baqueta de Moscovia y sus colores de cobre y aplomados. Para la Defensora de la Belleza no cabían dudas sobre la superior belleza de los pueblos europeos, y dirigiéndose siempre a Ceballos, Boceca le interpelaba con sorna.
¿Cómo quiere vuesa merced encontrar el bello esencial si se va a buscarlo entre las naciones salvajes? Por su parte, Malaspina y Matallana, escondidos tras su disfraz de la defensora, se mostraban absolutamente convencidos de que en la Grecia, en la Italia y en lo meridional de nuestra península, los hombres y las mujeres, se sobreentiende, constituían las producciones más perfectas de la naturaleza. Bueno, un poco racista la Matallana, podría ser perfectamente una precursora de Rocío de Mier, la líder un poco nazi de Vox, y lo ilustra este segmento el historiador con una ilustración que por supuesto está en los pintores de la expedición Malaspina. Es que claro, ha buscado un ejemplo de qué podía querer decir con eso de las bocas rasgadas a las orejas, y entonces ha buscado a una mujer que tiene pues una dilatación en los labios. Pero bueno, no sé si se referiría exactamente a eso. Y aquí viene ya la resolución, cuando todo se entrelaza y se complica. Poco después de coescribir la carta de la defensora, la marquesa fue nombrada oficialmente dama de cámara de la reina María Luisa, lo que facilitó aún más su capacidad de acceso a los monarcas. La Matallana, aficionada, como sabemos, a las maquinaciones palaciegas, no podía dejar pasar esa oportunidad para renovar sus intentos de derrocar a Godoy ejerciendo su influencia sobre la reina, de quien se encontraba más cerca que nunca. Aquel divertimento filosófico sobre la belleza que el brigadier y la marquesa escribieron a dos manos a fines de julio de 1795 en el Diario de Madrid pudo perfectamente servir de inspiración para que tan solo unos meses después, claro, eso de escribir con otra letra, para que pocos meses después Fernanda O'Connoch, ya con pleno acceso a la Cámara Real, volviera a actuar como amanuense del italiano, para no dejar pistas con su letra y con su peculiar sintaxis, en el plan de instaurar un nuevo gobierno en el que Malaspina pretendía encarcelar a Godoy en la Alhambra de Granada y mudar para siempre el destino de España y sus colonias. Dados los antecedentes de la Matallana, resulta verosímil pensar que, como en el caso de Picornell, Malaspina se dispuso a actuar creyendo contar con el apoyo, por mediación de su amiga la marquesa, de importantes personajes de la oposición interna, que bueno, podrían haber estado. Lo que pasa es que al final todo se fue al garete. A la luz, y esta es la interpretación final del artículo, a la luz de estos hechos, lo más probable es que, aprovechando uno de los frecuentes accesos de celos de la monarca hacia Godoy, porque esto es bien sabido, quien mandaba era Godoy precisamente porque se tronchaba a la reina, y además tenía a su amante Pepita Tudó, y Goya tenía que pintarlos a todos. Goya tenía que pintar a toda esta patulea de impresentables. Bueno, pues en uno de los frecuentes accesos de celos de la monarca hacia Godoy, puede ser que la marquesa convenciera a la reina de que su íntimo amigo era el hombre ideal para concebir un plan de gobierno que de una vez por todas librara a España del sultán. Claro, la reina estaba despechada contra Godoy. Usa la palabra despechada, precisamente. La reina, despechada en aquel momento, aceptó la sugestión de su dama de confianza y, bajo el máximo secreto, encargó a Malaspina, en esto se equivocaban en San Petersburgo, no era un memorial contra la reina, todo lo contrario, era una conspiración de la propia reina. La reina, despechada, bajo el máximo secreto, encargó a Malaspina que redactase su plan. Inicialmente Malaspina recusó el pedido, a sabiendas de que se jugaba el tipo. 10 años de cárcel. Sin embargo, finalmente acabó aceptando el encargo real. Lo pagó caro, con más de 6 años de aislamiento en un islote gallego, donde tuvo tiempo suficiente para recordar las tertulias eruditas de la corte, su disputa en el Diario de Madrid y continuar meditando sobre la belleza. Con ese título que hemos visto, con el que está publicado por primera vez y no
y no en la edición que da la Real Academia de la Historia. Cristina Casanova, un manuscrito inédito de Alessandro Malaspina, meditación filosófica en una mañanita de primavera sobre la existencia de un bello esencial e invariable en la naturaleza, año 1798. Bien, pues queda una obra por comentar, que es la meditación sobre el Quijote. La edición que tenemos es Carta crítica sobre el Quijote, edición de Ruiz, Alicante, Universidad, año 2006. En tanto que la edición que cita de la meditación sobre lo bello es una traducción inglesa, Alexandro Malaspina's Meditation on Beauty in Nature, edición estudio preliminar y notas de Black y Clemot, publicado en Lewiston, Edwin Mellen Press, en el año 2007, pero ya lo hemos visto. Ya se había editado antes en el curso 1989-1990, ya se había presentado como tesis de licenciatura. Bien, pues vamos a esta crítica del Quijote, y para eso voy a adjuntar un artículo de Franco Quinciano que se puede encontrar íntegro en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, y se titula En torno a la recepción crítica del Quijote en la cultura italiana del siglo XVIII. Un campo poco abonado. Generalmente en la literatura académica anglosajona primero se pone un término un poco sorprendente, desconcertante, y luego se hace esto: recepción crítica del Quijote. ¿Dónde? En la cultura italiana. ¿Cuándo? En el siglo XVIII, para acotar lo mismo un campo microscópico. Aquí es al revés. Ese título desconcertante se pone como subtítulo: un campo poco abonado. Bueno, no sé si se deberá a un deficiente de conocimiento del español por Franco Quinciano, pero suena a demonios, suena a horrores. Un campo poco abonado, tratándose además de bibliografía cervantina, que es una auténtica escombrera, en lo que donde más que añadir cosas, lo que habría que hacer sería entrar con una retroexcavadora y empezar a sacar escombros y mugre, porque hay demasiado escrito sobre Cervantes y sobre el Quijote, y la mayoría es completamente innecesario. Bueno, pues un campo poco abonado efectivamente suena a que hay que ir más al campo de Don Quijote, desatacarse los calzones, bajarse los pantalones y abonar un poco todo aquello, que es lo que hacen los cervantistas cuando producen cada año toneladas de abono cervantino. Bueno, pues en este artículo de tan infortunado título, Un campo poco abonado, encontramos una reseña de... cita por supuesto... caramba, resulta que tampoco esta traducción, que tampoco esta edición es la primera, porque nos manda la edición de Malaspina 2006, Carta crítica sobre el Quijote, edición de Manfredi y Saiz, Alicante, Universidad de Alicante, manuscrito redactado entre 1796 y 1802, efectivamente en esta edición, eso de que se escribió en 1799 no me consta, no le consta a los editores, pero antes se publicó por Damonte Il capolavoro di Cervantes visto da un navigatore letterato del Settecento, un inédito de Alessandro Malaspina en El Girador, Studio Offerti a Bellini, Roma, Bulzoni, 1993. Y está entre las páginas 305 y 310, solo tiene 5 páginas, era una mera noticia, porque el libro de la Universidad de Alicante tiene unas 64 con un retrato, tampoco es mucho. Pero tampoco me he decidido a comprarlo por lo que aquí se dice que contiene la carta. En una línea similar a Bettinelli, en los diálogos de amor de Bettinelli, se refiere a Bettinelli en sus dialoghi d'amore. En una línea similar a la trazada por el prestigioso preceptista mantuano, pueden también recordarse los apuntes del navegante, geógrafo, explorador y científico iluminista Alessandro Malaspina, 1754-1810,
quien ha sido el responsable de la empresa científica más importante de la España del XVIII, nos ha legado un manuscrito de tema cervantino, Carta crítica sobre la obra del Quijote, cuya edición crítica afortunadamente acaba de ver la luz en tiempos recientes, esa edición de 2006. En este texto, redactado en forma de carta ficticia a un interlocutor anónimo, el autor comenta críticamente la estimable edición de Vicente de los Ríos, que había publicado algunos años antes la Real Academia de la Lengua, bueno, la Real Academia Española. Dicho texto, localizado a principios del 900 por Caselli, es citado por Farinelli en sus viajes por España y Portugal, magna obra, grandísima obra, habiendo sido rescatado del olvido hace algunos años por Mario da Monte. 1993 es la primera edición que hemos dicho, de 5 páginas. No sé, puede ser que esté a doble página, no lo sé. En este breve escrito, no lo he visto, compuesto muy probablemente durante los 7 años en que Malaspina permaneció prisionero en la fortaleza coruñesa de San Antón, entre 1796 y 1802, el navegante italiano traza un cuadro poco favorable, más bien severo, de la edición de la Academia Española que había visto la luz en 1780. Aquella misma que rechazó a Goya como ilustrador porque la Academia preparó unos muñecos de madera para que se atuvieran siempre a la misma figura y obviamente, Goya pasó de los muñecos, pasó del orgullo de Puma, evidentemente, es que como iba... Mira, he hecho aquí un monigote de madera, atente era un despropósito, era un disparate. Pero bueno, no se mete con la edición porque falte Goya, sino... bueno, que traza un cuadro poco favorable, así como de la edición, como de la genial novela, ajeno a las novedades que ostenta la fórmula narrativa cervantina. Por el contrario, Malaspina distingue en el texto inverosimilitudes, inconexiones y no pocos defectos. Exactamente igual que hace don Gregorio Mayans y Siscar, que tampoco se entera del Quijote, y se pone a enumerar los anacronismos. Cuando es una obra humorística y de ficción, es como si Faemino, el cómico español, dice, porque yo seré un gonococo, pero tengo la carrera de Derecho. Y alguien dice, no es posible que un gonococo tenga la carrera de Derecho porque no existen facultades de Derecho para gonococos. Pues así piensan Malaspina y don Gregorio Mayans y Siscar, el brigadier Malaspina y el sabio Mayans y Siscar, cuando se ponen ante el Quijote. No entienden una palabra. Quienes entienden el Quijote son los ingleses. Y por eso digo que muy mal hicimos dejándonos viciar por los franceses, y los ingleses en cambio tomaron todo lo mejor que tenían los españoles y les fue muy bien. Nosotros en cambio primero expulsamos a los judíos en el siglo XVIII, luego en el XVII a los moriscos, luego en el XVIII a los jesuitas. Siempre nos vamos quitando a la clase intelectual, se aprovechan otras naciones y así nos va. En este texto, bueno, eso es. Por el contrario, Malaspina, sí, eso es, que distingue lo mismo que Mayans y Siscar. En este sentido, considera que el Quijote es tan solo una novela trazada a el acaso, sin plan, y pone sic, pero es que Malaspina siempre, nunca juntaba el artículo, nunca decía del o al, decía a él o de él. A el acaso, sin plan formal, en donde no hay otra variedad ni poética ni verosímil, sino los objetos más triviales que pueda presentar a la vista un solo camino de la Mancha a Barcelona. Sobre Malaspina no cabe duda, actúa el peso de la tradición humanista, dice el articulista, y clásica italiana, que concibió principalmente a Tasso. Ya hemos visto que ve Tonga y se acuerda de Tasso, que concibió principalmente a Tasso y Ariosto como dignos imitadores de la prosa de los clásicos, y de modo especial en relación al Quijote, los juicios que había vertido la crítica clasicista del Settecento y que había decretado la superioridad del modelo narrativo de ambos literatos italianos por sobre el cervantino, como os confirman los escritos de Bettinelli y Quadrio. Ello le lleva a sostener que el texto del escritor alcalaíno, concebido como, y esto es cita, como un conjunto de dichos curiosos y sumamente oportunos y naturales, es tal vez inimitable, pero mirado en toda la extensión de la idea que las fábulas épicas nos trazaron Homero y Virgilio, imitados después por el Tasso y Ariosto, es débil, nada poético
y sin invención. Y por contra, el abate Juan Andrés, que cierra este broche, ve el Quijote como un libro